Como lo sabemos, actualmente en Chile se está implementando gradualmente la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. Y una de las mayores preocupaciones del sector privado y el gobierno era que las pymes no se vieran afectadas. Sin embargo, una encuesta reveló que 7 de cada 10 pequeños y medianos empresarios cree que esta iniciativa no los va a beneficiar. Queremos analizar este y otros resultados y para eso nos acompaña Solange Arredondo, gerente general de Fundes Chile. Solange, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias a ustedes por invitarnos a conversar de pymes y reforma tributaria. Exactamente. Y bueno, la primera pregunta que ustedes le hicieron a las pymes era si sabían si es que había una reforma tributaria. Y un 97% dijo que sí. Es decir, prácticamente todas las pymes saben que hay una reforma tributaria implementándose. Ahora la pregunta, saber, ¿es lo mismo que conocer de qué se trata la reforma tributaria? Bueno, a partir de la información que nosotros levantamos, nos parece que no, que hay una diferencia entre entender que hubo un cambio tributario y conocer los detalles de ese cambio tributario. Y ahí cuando empezamos a analizar las cifras, ¿verdad? Más bien empezamos a encontrar que aumentan las pymes que no tienen claridad respecto de los detalles de esta reforma tributaria. ¿Tú crees que eso se debe a que las pymes, porque muchas veces es una sola persona, con 4 trabajadores, es porque las pymes no tienen el conocimiento, no tienen la formación para entenderlo, o también es porque, y lo hemos visto acá, una reforma tributaria que es tan amplia y abarca tantos aspectos que es entendible que sea difícil entenderla? Probablemente sean diversas cosas como tú planteas. Nosotros creemos que a la reforma tributaria le faltó más énfasis en el detalle de las implicaciones para la pyme, mayor difusión, mayor comunicación, llegar con esa información hacia dónde están las pymes en el día a día. Obviamente las empresas pyme, que son bien diversas, hay desde empresas, como dices tú, de un dueño y 4 colaboradores, pero probablemente hay empresas más grandes, pero independiente de esa capacidad de recursos, los temas tributarios no son su expertise, ya sea que lo resuelvan con un contador o con un estudio de abogado especializado, no son parte del expertise del empresario, y por lo tanto eso también complejiza el que puedan obtener la información. Hay poca información disponible de manera fácil, concreta, más allá del reglamento, ¿verdad?, de la ley. Hay poco tiempo y know-how para que lo hagan, y yo creo que también hay un espacio, ¿no es cierto?, de las mundo empresarial en el cual esta pyme se desenvuelve, que también tiene un rol de cumplir. O sea, muchas de estas pymes son proveedoras de una empresa grande, son distribuidoras de una empresa grande, trabajan con una empresa grande, y creemos que también ahí ha faltado un rol que cumplir respecto de cómo colaborar con las lógicamente hay una asimetría de información, porque si bien una pyme puede ser proveedora de una gran empresa, claramente la gran empresa tiene muchos más recursos para entender cabalmente de qué se trata la reforma tributaria, en vez de una pyme que lógicamente no tiene los mismos recursos. Quiero invitarte a ti y también a las personas que están en esta casa para que veamos distintas preguntas que se hicieron en esta encuesta, para que también vayamos haciendo una idea de cómo está el conocimiento de las pymes en la reforma tributaria. Para la primera pregunta, ¿sabe para qué sirve esta reforma? Un 62% respondió que sí, pero un 38% dice que no. Aquí ese 62% será un conocimiento cabal, me imagino que debe tener unos grandes lineamientos de qué se trata la reforma tributaria. A nosotros nos parece que esta es como la respuesta más, no sé si políticamente correcta, pero más amplia. Sí, mira, la verdad, sé que existe, pero como les comentaba hace un minuto, ahondando en el detalle, empezamos a percibir la falta de claridad respecto a los componentes de esa reforma. Ahora, conceptualmente, probablemente la mayoría de los empresarios sea capaz de distinguir que una reforma sirve para recaudar más impuestos, más recursos, ¿verdad?, para el Estado, pero nosotros quisimos entrar un poco más en ese detalle, manera de ver, en el fondo, si fuimos capaces como mundo de pequeñas y medianas empresas de sintonizar un poquito más con ese mensaje, ¿no es cierto?, del gobierno respecto de para qué servía esta reforma tributaria en particular. Y eso es una respuesta que la vamos a ver más adelante, porque vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Afecta o no esta reforma a las pymes? Eso es algo también que ustedes preguntaron, y aquí sí que la respuesta es categórica. Un 57% señala que sí las afecta, mientras que el 29% cree que no, y 14% no sabe, no contesta. Esto es bastante decidor. 6 de cada 10 dice que sí los afecta. Exactamente. A nosotros nos parece que incluso aquellos que no saben, no contestan, en realidad también
dan cuenta, ¿verdad?, de esa sensación de temor, por decirlo de alguna manera, tal vez un poquito brusca la palabra, pero esa incomprensión que genera algún tipo de incertidumbre respecto de la reforma tributaria. Y en la reforma tributaria muchas veces se dijo que eran los que tenían más iban a pagar más progresivamente. Bueno, ustedes también hicieron la pregunta, si creen las pymes que con la reforma van a pagar más impuestos, aquí están los resultados de entonces la tercera gráfica que les tenemos preparada. Un 70% de las pymes cree que sí va a pagar más impuestos. Me imagino que esto no era el objetivo del gobierno de Michelle Bachelet. Sí, es probable, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante decir que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de las percepciones que tienen los micro, pequeños y medianos empresarios respecto a la reforma. Va a ser interesante el ejercicio tal vez de hacer después de una, dos o tres operaciones renta, en términos de decir efectivamente o proporcionalmente cuánto fue el volumen de recaudación de las cerca de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy día operan en el país. Pero la percepción de ellos es que sí les va a afectar y que van a pagar más recursos. Eso me imagino que tiene que ver porque se habló mucho del impuesto de primera categoría, que ese es el que sube, que subió en 2014 a 21% y que va a ir subiendo progresivamente con los años. Me imagino que simplemente con ese entendimiento es que las pymes también dicen que, oye, vamos a pagar más impuestos si tenemos utilidades. Claro, en esa primera línea, en esas cosas que son probablemente las más fáciles de comprender de la reforma, aumenta este impuesto y que es el primer cálculo que hacen y probablemente pensando en una empresa que no tiene una capacidad de análisis tributario ni de revisar el reglamento y ver las posibilidades que tienen de uso de los distintos herramientas que la propia reforma trae, entonces se queda con esa primera conclusión. Dice, pagaba este porcentaje, ahora pago 21% y bueno, los números a él desde esa perspectiva no lo engañan. Solange, hablábamos recién de las pymes para qué creían que serviría realmente esta reforma tributaria. Esa fue también una de las preguntas que hizo esta encuesta y donde está la mayor cantidad de variedad en las opciones de respuesta. Correcto. Veamos ahí. Un 3% cree simplemente que es para aumentar ingresos. Para la educación, un 3%. Siento que el eslogan de la reforma tributaria precisamente era para generar más recursos para la educación. Generar recursos como generalmente, 12% de las respuestas. Incluso creen que la reforma sirve para nada, 13% también de los encuestados. Y una sorpresa acá, uso político, 24%. Aquí me imagino que debe aquí haber afectado todo lo que hemos estado conversando en los últimos meses con escándalos como el caso Penta, como el caso SQM, boletas para allá, boletas para acá, posible tráfico de influencia. Eso obviamente un poco empañó o entró definitivamente a la discusión de las pymes en cuanto a para qué en verdad esta reforma tributaria. Lastimosamente así es, no hubiésemos querido, la verdad, complementar o incorporar esta temática en algo que nos parecía un levantamiento de información mayoritariamente técnico y preguntarle a las pymes respecto a la reforma tributaria. Y yo diría que para nosotros la principal o la primera conclusión es efectivamente la baja valoración del componente de que estos recursos van para la reforma educacional. Circunstancia que, como tú recién lo decías, fue el discurso central, es decir, mira, estos recursos van para financiar una educación pública, gratuita y de calidad, y aparentemente hoy día eso no está lo suficientemente instalado. Se entiende, hay un porcentaje que dice, bueno, esto va a generar recursos, pero no nos apareció de manera fluida la información de decir, mira, aquí hay más recursos para financiar algo que a todos nos interesa. Vamos a la siguiente gráfica. Si quisiera solo comentar a propósito del tema del uso político, obviamente también para nosotros fue una sorpresa, no esperábamos que no apareciera de manera tan contundente y obviamente yo creo que el contexto hoy día permea muchas más cosas que las que uno dijera. Yo creo que más bien aquí el desafío es cómo se avanza en un camino de mostrar, mira, estos recursos de la reforma tributaria que obviamente van a significar un mayor desembolso de las empresas, tienen un propósito, ¿verdad?, que contribuye a otras políticas públicas, también probablemente apoyo a la PYME, pero en la educación, el tema de la educación está directamente relacionado, ¿verdad?, con el capital humano, con el desarrollo de capital humano, y nosotros sabemos a partir de otras investigaciones que hemos hecho en Fundes que el bajo desarrollo de capital humano es una de las limitaciones importantes para la productividad de la MIPYME. Entonces uno esperaría que por lo menos dijeran, mira, sí, pero en algún minuto. Pero obviamente fue amplio el porcentaje relacionado con, como te digo, el uso político y
y probablemente también identificando cierta también ahí enojo incluso claro, de este tamaño empresarial. Demuestra que este tipo de escándalos permea a todas las personas y también a todos los sectores productivos. Veamos las últimas dos gráficas que hemos preparado para conocer esta encuesta sobre las pymes. ¿Cree que las pymes se beneficiarán con esta reforma? Un no, 67%, sí, 14%. Esto un poco también lo veíamos con la pregunta sobre si esta reforma va a afectar o no a las pymes, está bastante relacionado. Ahora pasemos a la última pregunta, que es algo ya más directo, más técnico, y es algo que se hizo especialmente para las pymes en esta reforma. ¿Sabía usted que puedes postergar el pago de IVA hasta 2 meses con esta reforma? Sí, 53%, no, 31%. Eso es preocupante, que 3 de cada 10 pymes no sepan que se puede postergar el pago del IVA con esta reforma. Sí, a nosotros nos parece que efectivamente es un buen ejemplo de la falta de información y difusión. Nosotros sabemos que uno de los problemas más complejos de una pyme es su capital de trabajo, no lo generan por los plazos de pago que tienen, la banca sigue siendo esquiva, ¿verdad?, en aportar para este segmento empresarial capital de trabajo, por lo tanto era una buena alternativa para el manejo de la caja de una pyme, poder administrar o poder postergar el pago del IVA. Y además algo muy fácil de comprender, porque cada empresa sabe que el 12 de cada mes, ¿no es cierto?, hace su formulario 29, no, es algo que de nuevo tiene que ver con las cosas concretas y cotidianas relacionadas con la relación tributaria de las pymes. Bueno, a mí me parece que con esta encuesta queda una conclusión absoluta, que es que el gobierno tiene que seguir informando sobre la reforma tributaria. No porque ya se haya aprobado, hay que dejar el trabajo de difusión. Tiene que seguir haciéndolo, especialmente con las pymes en todo Chile y por bastante tiempo más, porque recordemos que la reforma tributaria se va a demorar en implementarse completamente hasta 2018. Entonces es una tarea urgente. Solange Arredondo, de Fundes Chile, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, y con este análisis sobre cuánto conocen realmente las pymes sobre la reforma tributaria, terminamos la agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.